Buenos días, por favor, vamos a irnos sentando que vamos a comenzar. Nos ponemos de pie para rezar la oración del Congreso. Padre bueno y rico en misericordia, te damos gracias por tu inmensa bondad, porque nos has creado por amor y nos conduces a la vida eterna. Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre, en tu encarnación te hiciste uno de nosotros y nos amaste hasta entregar tu vida en la cruz, para salvarnos y hacernos hijos de Dios. Espíritu Santo, defensor y dador de vida, tú nos conduces a la verdad plena, nos reúnes en la Iglesia como familia de hermanos y nos llenas del ardor misionero de Pentecostés. María Santísima, hija inmaculada del Padre, junto a la cruz nos fuiste entregada como madre. Nos proteges y acompañas a lo largo de la vida en los misterios de gozo, luz, dolor y gloria. Bendice, Señor, el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla, para que podamos crecer en espiritualidad, culto, formación y caridad, y seamos auténticos evangelizadores caminando en esperanza. A ti, Padre eterno, amor infinito, por Jesucristo, Señor de la historia, en el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a rezar también el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, ya se pueden sentar sin problema. Antes de empezar la primera ponencia, quería dar algunos avisos para que los tengan también en cuenta, sobre todo más enfocados también a las personas que vienen de fuera, que están aquí hoy y que nos acompañan y que tienen un día con muchas actividades aquí en el Congreso, pero también en otros lugares de la ciudad que les pueden ayudar a llevarse un buen recuerdo de Sevilla en estos días en los que realmente pues son muchas actividades, no solamente en el Congreso, como digo, sino también en los templos y en otros lugares donde hay exposiciones y otras actividades. Así, por ejemplo, tenemos la exposición de los dulces de las monjas de los conventos de clausura que se está celebrando en el Alcázar. Hoy es el último día, en principio, y si no han podido pasar por allí, pues se los recomiendo, sobre todo, como digo, a los que vengan de fuera, porque son unos dulces excelentes y también porque de esa manera pueden contribuir a realizar una gran labor social con los conventos de clausura que obtienen beneficios importantes con la venta que realizan estos días. En el Alcázar, desde las 10 de la mañana, que se ha abierto, hasta las 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente. También les quiero decir que hay adoración eucarística en paralelo o junto como una actividad más de este congreso, porque queremos que el Santísimo también esté muy presente. Y entonces la adoración eucarística aquí en la capilla de la Antigua de la Catedral se hace desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. A continuación se hace la reserva y ya después por la tarde se vuelve a exponer de 5 a 8 de la tarde.
Además de aquí en la capilla de la Antigua de la Catedral, que está allí junto al monumento de Colón, para los que sois de fuera y no lo conozcáis, está también la capilla de Santa María de Jesús del Consejo de Hermandades y Cofradías, en el mismo horario que he dicho antes, de 10 a 1 y de 5 a 8 por la tarde, y asimismo en la capilla de San Onofre, que está en la Plaza Nueva, junto al Ayuntamiento, que allí hay adoración permanente del Santísimo durante las 24 horas del día. Y ya por último decirles también que hay numerosos besamanos y veneraciones de imágenes sagradas de la Semana Santa de Sevilla y algunas de Gloria también, que están expuestas hoy prácticamente, yo diría que en casi todos los templos de Sevilla. Hay muchísimas, en la provincia son más de 200, pero bueno, en Sevilla capital pues también hay muchas y podrían verlas si así les parece oportuno, aunque comprendo que es difícil porque el horario es el que es. Y ya sin más vamos a pasar a la primera ponencia. La primera ponencia de hoy, que es la quinta del Congreso, que se titula La importancia de la formación para dar razón de la esperanza. El ponente es Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal José Tolentino Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y la presentación la va a realizar el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba. Buenos días a todos. Eminencia, estamos deseando escucharle su participación en este congreso tan interesante sobre la importancia de la formación para dar razón de la esperanza. Saludo a sus excelencias, Monseñor Sustituto de la Secretaría de Estado y enviado del Santo Padre para esta ocasión, a nuestro querido arzobispo metropolitano, don José Ángel, al señor nuncio apostólico, señor cardenal Semeraro, que es mi jefe en la Congregación de las Causas de los Santos, arzobispo de Panamá, y otros obispos, el de Palencia, y los auxiliares, que son los hermanos pequeños de la familia. Y a todos los hermanos que participáis en este congreso. El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, nació en Funchal, en la isla de Madeira. Cuando venimos de América, llegamos a Funchal, ya estamos en Europa. Bueno, nació el 15 de diciembre, podemos darle felicidades, del año 1965. Es un obispo joven todavía y un cardenal más joven todavía. Inició sus estudios en la Universidad Católica Portuguesa de la capital, en Lisboa, en el año 1986. En 1989 obtuvo la licenciatura en Teología en esta Universidad Católica. Fue ordenado sacerdote para su diócesis de Funchal, de Madeira, el 28 de julio de 1990. El mismo año se matriculó en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, obteniendo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el año 1992. En el 2004, de nuevo en la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa, completó su formación con un doctorado summa cum laude en Teología Bíblica sobre un texto del Evangelio de San Lucas, la escena del encuentro entre Jesús y la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, siendo su relator el exegeta jesuita Jean-Noël Aletti, famoso exegeta. Posteriormente, del 11 al 12, realizó también actividades de investigación en el Strauss Institute for the Advanced Study of Law and Justice de Nueva York. En Funchal continuó viviendo los primeros 3 años de su ministerio presbiteral,
enseñando en el Seminario Diocesano y colaborando con la parroquia Nosa Señora do Livramento. En 1995 se trasladó a la capital de Portugal, a Lisboa, desempeñando la misión de capellán de la Universidad Católica durante 5 años. En el 2001 fue enviado a Roma como rector durante 2 años del Pontificio Colegio Portugués y tras su doctorado pasó a ser profesor de Nuevo Testamento y Estética Teológica en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Pontificia o Portuguesa en Lisboa, del 2004 al 2018. 14 años de docencia. Mientras tanto, dirigió la revista de estudios teológicos Didascalia y el Centro de Estudios de Religiones y Culturas de la universidad y fue rector de la capilla de Nosa Señora de Bonanza del 10 al 18. Nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Cultura en el 2011, al año siguiente asumió la vicerrectoría de la Universidad Católica Portuguesa. Como veis, está muy vinculado a esta universidad en todo su itinerario, como alumno, como profesor y ahora como vicerrector, ejerciendo también la actividad de profesor invitado en Brasil, en las universidades católicas de Pernambuco y Río de Janeiro, y en la Facultad de Filosofía y Teología de los Jesuitas en Belo Horizonte. Ha publicado numerosos volúmenes y artículos en los campos teológico y exegético, así como diversas obras poéticas. Es un poeta, inspirándose también en el lenguaje literario y filosófico. Experto en la relación entre literatura y teología, en 2014 representó a Portugal en el Día Mundial de la Poesía y desde hace años edita una columna semanal titulada ¿Qué son las nubes?, en el diario Expreso de su país. En 2018 el Papa Francisco lo eligió por primera vez para predicar del 18 al 23 de febrero los ejercicios espirituales para la curia romana en Aricha. Y el tema fue el elogio de la sed, tema poético. Y a partir de aquí le vinieron ya todos los males, ¿no? El 26 de junio fue nombrado arzobispo y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, elevándolo al mismo tiempo a la sede titular de su abba con la dignidad de arzobispo. Habiendo recibido la ordenación episcopal en Lisboa el 28 de julio del 2018 de manos del cardenal patriarca Manuel Clemente, eligió como lema Considerate lilia agri, mirad los lirios del campo. ¿No es poético también el mote episcopal tomado del Sermón de la Montaña? El 5 de octubre fue creado, 5 de octubre del 19, fue creado cardenal por el mismo Papa Francisco. Y el 26 de septiembre del año 2022, el Santo Padre, en la nueva remodelación de la curia, lo nombró prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Por tanto, su conferencia sobre la importancia de la formación para dar razón de la esperanza promete ser muy interesante por parte de un profesor largo tiempo, de un poeta, de un biblista, de un hombre espiritual, de un cardenal de la Santa Romana Iglesia. Le escuchamos con mucho gusto, Eminencia. Buenos días a todos. Quería agradecer mucho esta presentación de don Demetrio Fernández González, tan fraternal. Quería naturalmente saludar las autoridades presentes, antes de todo
el legado pontificio, Monseñor Edgar Peñapaja, en este importante congreso, el arzobispo metropolita di Sevilla, il representante pontificio, Sua Eminenza Cimeraro, Su Excelencia el Arzobispo de Panamá y todos los obispos, arzobispos presentes, tantos amigos, congresistas, veo Carlo María Gali también aquí, que lo saludo muy fraternalmente. Nos sentimos sinodalmente en camino y muy fraternalmente congregados. Agradezco su invitación a participar en este Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, al cual expreso mis mejores deseos. Cuando una palabra, y estas dos palabras, hermandad y piedad, sembran palabras de otros tiempos, cuando una palabra desaparece del léxico de una época, se puede pensar que ella ha dejado de ser significativa o se ha vuelto innecesaria. No es el caso de las palabras hermandad y piedad, aunque su uso haya perdido parte de su frecuencia y centralidad en lo cotidiano. Gracias a vosotros por su inconformismo cultural, por su audacia de repensar y replantear la relevancia de estos términos, fraternitas y pietas, aunque la cultura dominante no lo reconozca siempre. Estas palabras son recursos fundamentales para nuestro presente y futuro común. No podemos olvidar el momento de radical transición cultural que estamos viviendo. Creo que el Papa Francisco lo expresa con mucha lucidez y claridad cuando afirma: se puede decir que hoy no vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Una reflexión necesaria tiene que ver con el reconocimiento de las sucesivas crisis que nos han traído hasta aquí. La crisis de las ideologías, la crisis de la interpretación de la naturaleza, la crisis de la razón científica. La pandemia metió a nu la crisis de las ciencias, la crisis del conocimiento humano en su relación con la verdad, la crisis del lenguaje argumentativo que parece cada vez más prisionero tanto de la arbitrariedad consensual como forma de comunicación, como de la insignificancia teórica. Nos hoy escuchamos los programas distintos de televisión y no hay más retórica, argumentación, más solamente rumor y gritaría. Y transversal a todas estas crisis, la fuerte crisis antropológica. Hoy estamos llamados como generación a preguntarnos qué es el ser humano, qué es el ser humano. Y a esta pregunta la Iglesia es llamada a responder con convicción. Se ha vuelto muy evidente a los ojos de todos el surgimiento de elementos y desafíos sin precedentes en la historia de la humanidad, que estamos llamados a enfrentar con sabiduría. Hay momentos como este del tiempo actual en los que las interpretaciones de los perigos y de las oportunidades son tan
contrastadas que nos sentimos dentro del incipit de la narrativa que Charles Dickens dedicó al surgimiento de la Revolución Francesa, a que llamó Una historia en dos ciudades. Quando se habla del nosso tempo, uns dizem, que tempo extraordinário, tantíssimas oportunidades que serão a solução para todo. Outros dizem, não, é o fim del mundo. Então, nos quedamos em meio um pouco confusos, sem saber. Este sentimento, Dickens lo describe muito bem con estas palabras: fue la mejor de todos los tiempos, fue la peor de todos los tiempos, fue la era de la sabiduría, fue la era de la locura, la era de la fe y la era de la incredulidad, el período de la luz y el período de las tinieblas, la primavera de la esperanza el invierno de la desesperación. Teníamos todo por delante, no teníamos nada delante. Esta encrucijada es un poco el sentimiento cultural de nuestros tiempos. En etapas históricas tan desafiantes, estamos llamados a activar o redescubrir recursos espirituales y humanos que podemos hacer juntos delante un mundo así fragmentado y polarizado. Podemos redescubrir y activar recursos espirituales y humanos. La etimología latina del término recurso está asociada al verbo resurgere, resurgir. En los momentos de crisis, en las transiciones dilemáticas que la historia desarrolla cíclicamente, en los choques sísmicos de certezas que parecían regular la morfología de la vida, estamos llamados a entrar de nuevo en contacto, quizás más intensamente, con lo que puede hacernos resurgir. Pues los recursos constituyen instrumentos primarios de ayuda, puntos de apoyo, palancas valiosas para hacer operativa la esperanza y dar forma al futuro. Me viene a la mente la valiente reflexión que propone la filósofa María Zambrano. Zambrano escribió en su primer libro: cuando el mundo está en crisis y el horizonte de la inteligencia aparece ennegrecido por peligros inminentes, cuando la razón estéril se retira, reseca de luchar sin resultado, y la sensibilidad quebrada solo recoge el fragmento, el detalle, nos queda solo una vía de esperanza. Hay un solo camino, y estoy de acuerdo con Zambrano. Hay un solo camino ahora, es este: el amor, que repitiendo el milagro vuelva a crear el mundo. Entonces, nosotros estamos delante de esto, de la necesidad de un amor, de expresiones creativas de amor que vuelvan a crear el mundo. Hoy en día la mayoría de los seres humanos comprenden que están inmersos en una revolución, que es tecnológica, pero sobre todo civilizatoria y antropológica, y que tiene un objetivo preciso. Al cambiar nuestra forma de trabajar con la realidad, también pretende alterar la configuración de nuestra experiencia del mundo y por extensión nuestra conciencia de nosotros mismos.
Por ejemplo, el término digital, que describe genéricamente la época en que estamos inmersos. Deriva del latín digitus, que puede traducirse como numérico. Y lo que la sustenta es este descubrimiento de que cualquier parte de la realidad, de la experiencia humana, puede ahora traducirse numéricamente, transformarse en una estructura de datos, en un algoritmo. Esta traducción numérica representa a la vez una nueva herramienta y una forma de vida diferente, una vida desmaterializada, liberada del peso de las contingencias, una vida increíblemente rápida, accesible a todo el mundo en cualquier momento y en cualquier lugar. Definir, por ejemplo, hoy un ordenador como una mediación se ha convertido, según algunos, en una forma de pensar anticuada, porque creen que las nuevas máquinas son una prolongación de sí mismos, son un dispositivo indispensable en todo momento para operar su relación, no solo con las cosas, sino también consigo mismos. Hoy, cuando hay un problema, nosotros vemos en los periódicos, necesitamos, ayer leía esto en un periódico español, necesitamos de una internet per la agua. Y necesitamos internet de las cosas, de las personas para organizar el nuestro mundo antropológico. Estamos en el ojo del huracán y como individuos y sociedades tendremos que encontrar formas de equilibrio que aún no vemos con claridad. Y entre ganancias y pérdidas no podemos escapar a las preguntas. No podemos escapar a las preguntas que nos plantea el poeta católico T.S. Eliot. Él preguntaba, ¿dónde está la vida que perdemos viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que perdimos en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdemos en la información? Una de las dificultades de nuestro tiempo es que nuestras sociedades se asemejan más a la heterogeneidad de un mosaico disparejo que a una imagen agregada y unitaria. La mística del vivir común de que habla Francisco es una realidad muy difícil en nuestro tiempo y nuestra cultura tan fragmentada y tan polarizada. Sin duda, por ejemplo, hoy la forma como se organizan las escuelas, las universidades, la formación en general, es un reflejo de este problema, de esta situación. Se ha apostado principalmente por dividir el proyecto educativo en disciplinas, con un grado muy elevado de especialización. Y ya el filósofo español Ortega y Gasset advertía de la barbarie que puede representar la especialización. Nosotros somos un mundo de especialistas. Es una constelación de saberes con mucha dificultad de dialogar entre sí. Esto decía Ortega y Gasset, es una forma de barbarie. Para él, este modelo es renunciar por visiones de sabiduría, que es aquello de que necesitamos más. Para el filósofo estaba claro que la ciencia entraría en crisis por su incapacidad de elaborar una síntesis. Hoy nosotros tenemos dificultad de elaborar una síntesis.
si pensamos a las jóvenes generaciones, son los más universitarios de siempre, con la más elevada formación. Jamás hemos tenido gente, hijos, pueblo con tanta formación. Mas por lástima, una formación especializada. Y nos ayudamos poco como sociedad y como instituciones a construir síntesis, a construir visiones de sabiduría, a ultrapasar la autorreferencialidad de los saberes para cumplir una función social. Y esto solo una visión de sabiduría es capaz. La consecuencia ha sido que hemos caído en una maraña de relativismos y reduccionismos que capturan el debate público y la vida ordinaria. Es importante volver a las preguntas de Ortega y Gasset. ¿Cómo es posible, preguntaba él, que una sociedad que ha alcanzado un nivel tan alto de desarrollo científico y técnico produzca existencias tan poco cualificadas, éticamente tan poco cualificadas? Es una pregunta importante para la sociedad actual. La respuesta del filósofo fue bastante clara, porque la propia ciencia que promovemos tiene como prototipo al hombre masa, al hombre del consumo, y no protagonistas humanos capaces de intervenir, de construir alianzas de amor, como recordaba María Zambrano. Necesitamos, por tanto, en nuestros proyectos formativos, reforzar una antropología integral que sitúe a la persona humana en el centro de los principales procesos civilizatorios. La mayor inversión no puede dejar de ser humana, es decir, la inversión en la potenciación de cada persona para que pueda desarrollar sus potencialidades cognitivas, creativas, espirituales y éticas, y contribuir así cualificadamente al bien común. El Santo Padre lo afirma en Fratelli Tutti. Necesitamos, dice Francisco, hacer un reconocimiento básico y esencial, darnos cuenta de cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en toda circunstancia. En esta línea hay que rehabilitar el pacto comunitario. Nosotros necesitamos de un pacto comunitario. Y una de las conclusiones de un congreso tan importante como este podría ser esto. Necesitamos de celebrar pactos, y pactos que nos unan a todos en torno a las cuestiones humanas decisivas en este tiempo tan dividido, tan polarizado. La idea de un pacto es una idea necesaria para nos agrupar y nos ayudar a responder a la pregunta primera que la tradición bíblica nos hace. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Es en la escucha, en la capacidad de tejer las alianzas nuevas que podemos diseñar un espacio nuevo de relaciones comunitarias, calificadas como ejercicio de responsabilidad por el otro, en lugar de la normalización del egoísmo y de la indiferencia. Eso que
Papa Francisco repite tantas veces, la dictadura de la indiferencia, la globalización de la indiferencia. Y nosotros necesitamos de la globalización del amor, de formas creativas, de caridad, de presencia, que possa ser un acto ético de responsabilidad por el otro. La Sagrada Escritura lo dice de tantas maneras y Jesús lo confirma. Todos vosotros sois hermanos. Y hermanos en las fuerzas y en la vulnerabilidad, en la fragilidad. Uno de los choques traumáticos de la pandemia tuvo que ver con la vulnerabilidad. De un momento a otro nos encontramos más frágiles de lo que pensamos. En un mundo que revisaba críticamente el progreso automático que dábamos por descontado. Nos demos cuenta de que teníamos una relación idolátrica con el progreso. El progreso era todo, era la palabra mágica. Nos demos cuenta que las nuestras certezas, la nuestra seguridad, que la ciencia sea capaz de ofrecer la felicidad y el bienestar permanentes, nada de esto es tan cierto así. Nos encontramos desprovistos, desorientados, analfabetos ante la vida. Esto es bien verdad. Nosotros tenemos tantos recursos tecnológicos, tantas pantallas, tantas cosas, más fácilmente nos tornamos analfabetos de la vida, de las cosas sencillas y esenciales de la vida. Y hoy nos damos cuenta de la falta de una educación para que la sociedad contemporánea no nos prepara. La educación para vivir constructiva y fraternalmente en nuestra propia vulnerabilidad y en la de los demás. Hoy, por ejemplo, la muerte es una gran ocultación, es un tabú social. No hablamos de la muerte, no hablamos de las patologías, de los sufrimientos. Las personas mayores son dejadas en un abandono muy grande. El proyecto cultural, porque detrás de una hermandad tiene de estar un proyecto cultural. Es un proyecto de desocultación para mostrar la vida como es, en su riqueza, en su fuerza, mas también en su fragilidad, que nosotros tenemos de abrazar, de aprender a leer como un lugar sagrado, como un lugar de donde Dios nos habla, y no descartar todas estas temáticas porque no interesan a una sociedad que se quiere eternamente joven, eternamente con salud, eternamente con dinero, con progreso. Esto no existe. Necesitamos de una mirada humana más global, más atenta, más atravesada por los valores evangélicos. Aquí se abre una oportunidad para nosotros, el redescubrimiento humilde y esperanzado de lo que somos juntos. Aquí hay que decirlo, los textos bíblicos son un recurso precioso con el que podemos contar. Ellos nos enseñan que la vulnerabilidad no es un tabú, una especie de entredicho social, sino que es nuestra condición común, que si la escuchamos en profundidad, tiene tanto que enseñarnos. ¿Por qué nos tornamos analfabetos sociales, humanos?
porque no estamos disponibles para coger las grandes lecciones, que es acompañar a una persona mayor, que estar vecino a alguien que sufre, que es crear amistad con un pobre, que es visitar un que está en prisión. Estas formas de humanización de nuestra sociedad son también su formación espiritual, su alfabetización humana. De otra forma, nos tornamos analfabetos. Vosotros que pertenecéis a estas hermandades, que han tenido un papel tan importante en la vida de la Iglesia a través de los siglos, y hoy mucho más, sois maestros, sois mestres en esta formación de humanidad, en esta necesidad de transmitir una sabiduría humana, que solo la aceptación, el abrazo a la fragilidad, a la vida en todas sus facetas poliédricas, en su dimensión de noche, día, salud y sufriencia, solitud y compañía nos pueden dar. Uno de los elementos más fuertes de los evangelios cristianos es, por ejemplo, el empoderamiento de las vidas vulnerables. Gran parte de los encuentros de Jesús de Nazaret tienen como protagonistas a mujeres y hombres heridos por la experiencia del sufrimiento, sumidos en fragilidad, desgajados por la enfermedad y las diversas formas de mal. Lo que conviene subrayar es que la vulnerabilidad nunca se convirtió en un obstáculo para la búsqueda de Jesús. Al contrario, fue claramente una fuerza motriz. Es esta comprensión la que puede ser la base de una sabiduría, de una formación que nos haga mirar el presente de otra manera. Una de las grandes místicas contemporáneas, Etty Hillesum, escribió que es en los momentos en que nuestra alma está derrotada, en que parece sucumbir, cuando debemos aprender mejor a mirar los lirios del campo. La vulnerabilidad que impone el tiempo no es el problema. El nuestro problema no son las dificultades del nuestro tiempo. La base del problema, nos recordaba Etty Hillesum, y son palabras muy hermosas y muy verdaderas, la base del problema es mantener viva y fecunda esa parte de lo divino que nos habita y que la fraternidad espera revelar. Aquí está un programa de acción. Mantener la experiencia de Dios viva en nosotros, esta es la base. Y después traducir en fraternidad, en lenguaje de fraternidad, esta experiencia que nosotros hacemos. Todo se juega en la voluntad de ser, antes de todo, en la voluntad de ser. Esta voluntad después nos da la capacidad de transformar, de adaptar, de relanzar y de redescubrir. Importante es, con nuestro esfuerzo, ayudar las sociedades a un camino formativo, espiritual, como decía también el documento final del Sínodo de los Obispos, último, para sustituir la hostilidad por la fraternidad. Nosotros estamos en un tiempo muy narcisístico,
Es el tiempo de las selfies. Y la selfie no es solamente, digamos, un retrato, una imagen sin una densidad antropológica. No, es imagen de un aislamiento, de una separación, de un narcisismo que es, digamos, es el ambiente donde nosotros estamos colocados. Y cada vez más la palabra yo se torna la palabra decisiva. Y para muchos es la única palabra que conocen, la palabra yo. Nosotros como hermandades, como personas implicadas en la pietas, en la piedad, que piedad en el reconocimiento de la presencia de Dios en el mundo, mas es piedad en el sentido de la compasión, de la misericordia, del hacer el bien. Tenemos de ser apóstoles no del yo, mas de la palabra nosotros, sustituyendo la cultura de la hostilidad por una cultura de encuentro, de interdependencia y de fraternidad, con el bien común en el centro. Yo me recuerdo de haber escuchado una conferencia al sociólogo polaco muy importante, polonés muy importante, Zygmunt Bauman, una conferencia suya hecha en Asís en el año 2016. En aquella ocasión, él tenía más de 90 años de edad entonces, él propuso reflexionar sobre nuestra humanidad común, pasada y futura, analizando la historia del uso del pronombre nosotros. ¿Qué historia tiene este pronombre? En su opinión, esta palabra decisiva comenzó su andadura de la forma más restrictiva, ya que los grupos humanos tendían a proteger su identidad encerrándose en pequeños agregados. Por ejemplo, el primer nosotros de la historia humana no habría superado el pequeño número de unas 100 personas. Nosotros se agotaba en aquellas fronteras. Además de esta realidad, los primeros humanos eran incapaces, vean, los primeros humanos eran incapaces de decir nosotros. Para lá daqueles 100 eran incapaces de decir nosotros. En aquella época, la humanidad estaba formada por bandas de cazadores y recolectores que podían desplazarse juntos y alimentar a su propio grupo. El nosotros terminaba abruptamente en estas fronteras. Todo lo demás era el otro, el rival, el desconocido, el enemigo. Con el tiempo, el número de los que cabían dentro de nosotros fue creciendo y también lo hizo la noción de tribu, de comunidad, de nación y de imperio. Lo que al inicio era estrictamente local pasaba a global. Para descubrir la mecánica de la historia, Bauman insistió en dos principios que me parecen muy importantes. El primero es que la construcción de la civilización, tanto en el pasado como en nuestro presente, siempre ha tenido lugar en un equilibrio entre exclusión y inclusión. Este equilibrio entre exclusión y inclusión. El segundo principio es este.
la civilización humana, nosotros como humanos, como cristianos y creyentes, solo habemos avanzado cuando hemos conseguido ampliar los límites de la inclusión y hacer retroceder la práctica de la exclusión. Esto la vida de tantos santos nos narran con tantos gestos. Cuando ampliamos la nuestra capacidad de inclusión y reducimos lo espacio de la exclusión. Por eso Bauman afirmaba que nuestro futuro depende de nuestra capacidad para ampliar cada vez más el pronombre nosotros y reducir el espacio concedido al pronombre ellos, lo que solo ocurrirá si sabemos construir sociedades. Nosotros cristianos decimos comunidades. Si sabemos construir comunidades más empáticas. Es tan importante meterse en los zapatos de los otros, más empáticas, más humanas, más fraternales y más dialógicas. Porque como recordaba Papa Francisco, todos estamos en el mismo barco y nadie se salva solo. Mi texto es más comprido, después en los Actos podrán leer. Salto para la parte final. No hace mucho tiempo, el pasado mes de noviembre, Papa Francisco visitó la emblemática Universidad de los Jesuitas en Roma, la Universidad Gregoriana, y citó uno de los poemas de los exponentes del siglo de oro español, que aunque nacido en Madrid, pasó gran parte de su vida aquí, en Sevilla. Me refiero a Francisco de Quevedo. El poema, recordado por el Santo Padre, y Papa Francisco citó toda la poesía de Quevedo, era este, que seguro muchos de vosotros reconoceréis. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino y limadas del tiempo, las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tíber quedó, cuya corriente se su edad la regó y a sepultura la llora con funesto son doliente. Y después estos versos finales. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. Al final de la lectura de esta poesía de Quevedo, Papa Francisco llamó la atención sobre una paradoja que debería hacernos reflexionar. Él dijo, a veces construimos monumentos con la esperanza de sobrevivir nosotros mismos, dejando signos implantados en la tierra que creemos inmortales. Y el ejemplo de Roma es otro, y Roma es maestra, dice Francisco. De lo que creían invisible, solo quedan ruinas, mientras de lo que parece destinado a fluir, a pasar
que es la imagen del río Tibre en la poesía, es precisamente lo que ha vencido al tiempo. Entonces nosotros estamos colocados ante esto para nuestras opciones fundamentales. Podemos hacer cosas que queremos que permanezcan, monumentos, cosas grandes, mas que por veces son fantasías. ¿Qué es necesario hacer que permanezca verdaderamente, que haya un impacto en la vida, que la transforme en términos del Evangelio? Y esto de nuevo, las palabras sabias de María Zambrano. En una época como esta, solo el amor es capaz de reinventar el mundo. ¿Qué amor? Preguntamos nosotros. ¿Qué amor hoy es capaz de reavivar la esperanza y renovar el mundo? El apóstol Pablo se centró intensamente en este argumento. El autor sagrado nos ayuda a ver cómo el misterio pascual de Cristo invierte por completo la lógica del mundo, poniendo de manifiesto que lo que se cree fuerte es en realidad débil, y lo que se reconoce como débil a imitación de Cristo, se convierte en fuerte. Ser cristiano es experimentar en la carne y luego comprenderla como un destino, como una verdadera nueva creación. Esta metamorfosis que tuvo lugar en la cruz, en la Pascua del Señor. Por tanto, debemos preguntarnos honestamente, ¿qué es lo que parece fuerte y monumental y en realidad es precario y efímero? ¿Y qué es lo que parece precario y frágil y en realidad está destinado a ser eterno? La respuesta a estas preguntas ayuda a clarificar caminos de carácter pastoral, cultural, espiritual. Ayuda a convertir hoy nuestras opciones, alineándolas en esta época con las de Cristo. Gracias. Muchas gracias, señor cardenal Tolentino, por esta ponencia tan elevada, tan profunda, tan sugerente y nos dará, como las demás ponencias que vamos escuchando, un corpus doctrinal que iremos trabajando durante años, porque para eso se organizó este congreso. Ahora, con el permiso de don Joaquín, que va conduciendo los actos de este día, quiero decir una palabra de despedida, porque el enviado especial del Santo Padre Francisco para el Congreso, sustituto de la Secretaría de Estado, don Edgar Peña Parra, tiene que partir. Son 4 días que ha estado entre nosotros, estamos agradecidísimos y queremos que lleve al Santo Padre un saludo de agradecimiento también por su cariño, por su aprecio, por su magisterio sobre la piedad popular y por la unidad que aquí sentimos hacia él, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra lealtad
y que le lleve un mensaje de Sevilla y de todos los congresistas de muchas partes de España, de diferentes países del mundo. Seguimos su magisterio, seguimos sus indicaciones, el camino que nos va marcando en este momento de la historia. Salúdelo de nuestra parte, dele un abrazo cariñoso, filial y entusiasta. Y un aplauso, como a la Macarena el otro día. Agradecido con la venia de su eminencia, el cardenal Tolentino, solo una palabra: gracias. Gracias al señor arzobispo, a los organizadores de este congreso, a todos los que han trabajado mucho para realizar este congreso importante. Un congreso que nos ha hablado, sí, de la piedad popular, de las hermandades, de las cofradías, pero nos ha hablado de la esperanza. Esperanza. Yo les deseo a todos una feliz Navidad, un año nuevo lleno de esperanza. El 24 de diciembre en la noche, el Santo Padre abrirá la Puerta Santa e iniciaremos el año jubilar, el año santo. Le deseo a ustedes presentes, a toda la arquidiócesis de Sevilla, a toda España, Europa y el mundo, que vivamos con esperanza. Y recuerden que la esperanza es la última a morir. La esperanza, aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles, nos hace ir adelante, como dice el moto episcopal de vuestro arzobispo, Duc in altum. Gracias. Exacto.